Curso de Gnosis. Primera parte. Venerable Maestro Lakshmi. Lección número 1. El mundo de las relaciones. En este mundo encontramos las diferentes relaciones nuestras con lo que nos rodea. Para la comprensión de este tema, pasaríamos a estudiar lo que es el mundo planetario. En este caso, cuerpo físico con sus diferentes funcionalismos, como son lo que pensamos, lo que sentimos y nuestras emociones. Analizando, a su vez, la relación que tenemos de este cuerpo planetario o cuerpo físico con el planeta Tierra, con la sociedad, con la familia, con toda la mecánica de problemas y situaciones que nos rodean. Es necesario comprender que la persona es el núcleo más reducido de la sociedad, que no podemos cambiar a la sociedad si la persona no cambia, que cuando estamos bien relacionados con nosotros mismos, ubicando en un orden lo que pensamos, lo que hacemos y nuestras emociones, indiscutiblemente esto nos va a servir para la perfecta relación con el planeta Tierra, con la familia, con la sociedad. Resultado de todo este ordenamiento, podemos ser personas con una conciencia diferente, con una actitud diferente y, sobre todo, rectitud en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos. El mundo planetario o cuerpo físico está adaptado a fenómenos exteriores en concordancia con lo que nosotros hemos sido, con lo que heredamos de nuestros antepasados y con lo que aprendemos de momento en momento. Y si no cambiamos nuestra actitud en relación con nosotros mismos, no podemos modificar nuestra forma de ser. Al relacionarnos con algo o con alguien, es conveniente tener presente la buena relación con la conciencia, para extraer de toda cosa lo bueno que tiene y desechar lo malo que tiene, y así enriquecer cada día la conciencia, la voluntad y la comprensión, y poder ser un buen padre, un buen hijo, un buen amigo y, sobre todo, un buen ciudadano. Resumen. En este tema trataremos de explicar la necesidad de tener un cambio en nuestra vida, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos, para que ese cambio se refleje en el hogar y en la sociedad. Individuo, hogar, sociedad. Lección número 2. La felicidad. Todas las gentes nacen, crecen, envejecen y mueren esperando tener felicidad. En la vida práctica hemos aprendido que todo el mundo dice luchar por una causa siempre en pos de conseguir felicidad. El varón aspira a conseguir una mujer que lo quiera, que lo ame mucho. La mujer aspira a conocer un hombre que la quiera, que la ame y que la haga feliz. El pobre aspira a conseguir dinero para ser feliz. El rico utiliza su dinero en placeres para ser feliz. El niño aspira a ser grande para ser feliz. El anciano añora un pasado que le trae recuerdos pero que no lo hizo feliz. Pero yo le pregunto a usted, querido oyente, el hombre que busca una mujer hermosa, que lo ame, ¿se ha detenido a analizar y a comprender si él sabe amar para poder comprender? La mujer que busca un hombre que la ame y que la haga feliz, ¿se ha detenido a comprender si de verdad está preparada para amar a su esposo, a sus hijos como parte de una sociedad? El pobre que aspira a tener dinero para ser feliz, ¿se ha detenido a preguntarse en qué forma va a manejar ese dinero? ¿Será acaso para borracheras, para bacanales, para dar rienda suelta a sus instintos brutales? El rico, que hace derroche con su dinero, ¿en verdad ha encontrado la felicidad pura? El joven que aspira a ser adulto para ser feliz, ¿no será acaso que ya ha desarrollado instintos negativos por el ejemplo que le ve hacer a los adultos y quiere ser grande para emborracharse, tener muchas mujeres
y con el libertinaje conseguir felicidad. Querido oyente, estos puntos de vista que te estamos poniendo nos hacen ver y comprender que el ser humano actual es terriblemente superficial. Quiere resolverlo todo con el dinero, los placeres y el poder. No ha querido comprender que la auténtica felicidad viene de adentro, del ser, y que esa felicidad se puede llegar únicamente con la revolución de la conciencia, con la suprema comprensión y con amor. La felicidad es un atributo que se adquiere cuando comprendemos que no se es pobre cuando se tiene poco, sino cuando se aspira demasiado, que no es estar solo cuando alguien no está con nosotros, sino cuando nos olvidamos del ser, de Dios, que no se es amado cuando alguien no nos ama, sino cuando no sabemos amar. La felicidad llega al ser humano cuando no permitimos que los deseos, los instintos y los placeres encuentren en nosotros un lugar privilegiado, más que Dios. Resumen. En este tema trataremos de aclarar que la felicidad viene de adentro de nosotros mismos y que es la respuesta que Dios nos da por la rectitud que tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras obras y, sobre todo, el acato al cumplimiento de la ley. Felicidad por poder servir, felicidad por el bien común, felicidad por lo que hago, felicidad por los éxitos de otros, felicidad por tener una familia, felicidad por tener salud. Lección número 3. La paz. Querido oyente, hoy hablaremos sobre la paz. Este es un tema muy discutido en todos los medios de información, en todos los lugares del mundo, en todos los niveles de la sociedad. Se habla de paz y todo el mundo dice querer la paz, pero esto es necesario tratarlo con mucho análisis, comprensión, discernimiento y, sobre todo, amor. La paz es un don de Dios que cada persona debe de crearla, desarrollarla en sí mismo. Esto debido a que los elementos que no quieren la paz están dentro de cada uno de nosotros. Se llaman yoes, egos, diablos que viven de la guerra, ejecutan la guerra, hacen la guerra. Si el individuo no tiene la paz, no puede haber paz en el hogar, que es el núcleo de la sociedad más pequeño que existe. Si el jefe de un hogar no tiene paz, no puede vivir en armonía con su esposa, con sus hijos y, por ende, eso se refleja en la sociedad. La paz, como ya dijimos, se tiene que gestar en el individuo. Si el individuo no cambia su hogar, ni la sociedad. La paz no se impone, la paz nace. Cuando las armas quieren imponer la paz, vienen las guerras, porque dentro de cada persona, como ya dijimos, existen los elementos de la guerra. Por eso vemos que en los hombres y en las naciones existen los instintos criminales, que cuando el enemigo tiene un arma poderosa, el otro la quiere superar, porque es una paz que la quieren imponer con el poder y la fuerza, y eso es negativo. Es una paz impuesta con violencia, y la violencia infunde más violencia. Para llegar a tener paz es conveniente e indispensable la revolución de la conciencia, para poder eliminar radicalmente todos los elementos que llevamos dentro que producen la guerra. Toda persona que quiera tener paz tiene que comprender y resolverse a eliminar de su mente y su psiquis a esos yoes gritones, pendencieros que forman conflictos de momento a momento y se escudan detrás del poder, detrás del deber, detrás de la autoridad que la persona ejerce en medio de la sociedad. Hay que aprender a enseñar con el ejemplo, a mandar con amor y aprender con comprensión, sometiendo a profundos análisis en la vida diaria a ese comportamiento psicológico, emocional, mental y anímico que, en el diario vivir, tenemos frente a nosotros mismos, a la familia y a la sociedad. Resumen. En este tema trataremos de hacer entender que la paz es un atributo de Dios que adviene a nosotros,
por una rectitud y porque hemos eliminado de nuestra naturaleza inferior los yoes o elementos que producen discordia. Hay que tener primero amor para que después tengamos la paz. Tener paz frente a la guerra. Tener paz frente al enemigo. Tener paz en nuestro interior. Tener paz para compartirla con nuestros semejantes que aspiran la guerra. Tener paz para el descanso. Tener paz en actividad. Y sobre todo, vivir en paz para morir en paz. Lección número 4. Los dos mundos. En este capítulo de nuestro curso estudiaremos lo que son los dos mundos. Todo ser humano vive dentro de dos mundos. Se desenvuelve dentro de dos mundos, pero muy pocos son los que perciben esos dos mundos debido a que los instrumentos que tenemos para conocerlos no los hemos aprendido a manejar. Con la vista, con el oído, con el tacto, conocemos el mundo exterior. La ciencia dispone de medios para conocer la célula, estudiar ciertos movimientos del átomo para mirar las estrellas, los cometas, los soles. Disponen de elementos para investigar el fondo de los océanos. Todas estas cosas son maravillosas para conocer el mundo en que andamos. Disponemos de automóviles, trenes, aviones para viajar a grandes distancias y a grandes velocidades, pero todo esto es en relación al mundo exterior. Existe en la educación mucha orientación para comportarnos como persona. Todo esto, como ya dijimos, en relación al mundo tridimensional, lo que conlleva, podríamos decir, a observar y observarnos en relación a nuestro comportamiento y al comportamiento de toda la humanidad y de las cosas. La ciencia gnóstica enseña a ir más allá de la observación, por lo que utilizamos la autoobservación. Esta disciplina nos permite conocer nuestros pensamientos, el origen de ellos y algo más trascendental, quién piensa o el pensador. Nos queremos referir en esto a los yoes o egos que, utilizando parte de nuestra mente, forman conflictos, guerras y luchas, haciéndonos creer que somos nosotros, los que pensamos o los que tenemos esta clase de conflictos. También la autoobservación nos permite conocer nuestro país psicológico, donde se encuentra toda la gama de elementos, diablos que en nuestro interior llevamos y que se encuentran expresándose en nuestras emociones, instintos, pasiones, odios, ira, pereza, gula, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Sin la autoobservación sería imposible tener acceso a ese mundo interior donde está toda gama de problemas y situaciones que llevamos dentro. Estos dos mundos necesitamos estudiarlos, conocerlos, comprenderlos, para hacer una plena diferenciación del mundo en que andamos y el mundo en que vivimos. La autoobservación, como ya dijimos, pertenece a los sentidos externos que serían gusto, olfato, oídos, vista y tacto. La autoobservación pertenece al sentido de la inspiración, el cual toda persona lo tiene y que se desarrolla cuando empezamos a ejercerlo en la vida práctica. Resumen. En esta lección trataremos de hacer entender que existen dos mundos, que son el mundo en que vivimos y nos movemos, y nuestro mundo interior y en los que debe de haber perfecta armonía, aclarando que nuestro mundo interior no debe caer en los desequilibrios del mundo exterior. Trataremos de explicar que, cuando estamos correctamente relacionados con el mundo interior, estamos en capacidad y actitud de podernos relacionar con el mundo exterior, con la familia, con las personas y con la sociedad. Mundo exterior. Conflictos, guerras, luchas. Mundo interior. Pensamientos dirigidos por el corazón. Movimientos dirigidos por el corazón. Emociones dirigidas por el corazón. Lección número 5. La tesis y la antítesis. La tesis y la antítesis son dos fuerzas que se encuentran en una eterna lucha. La una afirma lo que la otra niega. La mente humana se desenvuelve dentro de la dualidad de todas las cosas, es decir, hoy afirma lo que ayer negó, hoy niega lo que ayer afirmó, porque no tiene la verdad para sustentarse en ella.
vive de la verdad ajena, o sea, de lo que otro afirma. Lo podemos ver o ilustrar con muchos ejemplos. Alguien escribe una teoría y en educación se sustenta como una verdad innegable. Alguien afirma una cosa y ya queda expuesta a que uno la niegan y otros la afirman. Si la historia dice algo aunque no sea la verdad, se afirma como tal. Estas dos leyes de afirmar y negar han convertido al hombre en un títere de las circunstancias y de las cosas, porque la mente humana no sirve para investigar la verdad. La tesis corresponde a un extremo, la antítesis corresponde a otro extremo, y por una ley universal nunca se pone de acuerdo, trayendo como colorario que el ser humano, que no dispone de un conocimiento objetivo, profundo, real, se parcializa con alguna de las dos, resultando, por este hecho, siempre el hombre enfrentando al hombre, y esto nos demuestra la gran decadencia de esta humanidad, donde estas cosas se justifican para poder subsistir, apareciendo como los sistemas que se han encargado de guiar al hombre en las edades de plata, cobre y hierro. Cuando apareció el dinero, lo mío, lo tuyo, y esta decadencia siguió hasta aparecer las fronteras, siendo necesario crear los sistemas políticos, miles de sectas religiosas, todo esto para mantener el hombre, dizque en un equilibrio, donde los hechos nos demuestran que es un terrible desequilibrio producido por la ley de los opuestos, o la guerra fratricida, que existe en la tesis y en la antítesis. Como ya dijimos, ni la tesis ni la antítesis son la verdad. Simplemente la una se ubica frente a la otra para, de esta manera, poner al ser humano a defender alguna de las dos. La gnosis nos enseña a no estar en los opuestos, a ubicarnos en el centro de las cosas para no luchar negativamente ni por la tesis ni por la antítesis, ya que el objetivo del investigador práctico es encontrar la síntesis, camino hacia la verdad. Resumen. En este punto trataremos de aclarar que la tesis y la antítesis son los movimientos o oposiciones que asumen dos fuerzas que se repelen entre sí y que, para el trabajo espiritual, ninguna de las dos nos conviene seguir. Es decir, nosotros no debemos hacer oposición al mal, porque él se crece. Nos debemos ubicar en el centro de las cosas y dejar que cada quien luche o defienda lo que, a su juicio, considere, respetándole su libre albedrío. Nos limitamos a enseñarle a las personas que se interesen en despertar conciencia y unirse al ser, Dios. Tesis, afirmación. Antítesis, negación. Síntesis, Dios. ¿Quién tiene la razón? Lección número 6. La libertad. En este capítulo de nuestro curso hablaremos sobre la libertad, pero antes de seguir adelante, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué es la libertad? Porque esto ha sido muy mal interpretado. La gente lucha por la libertad, derrama sangre en nombre de la libertad, oprime a sus semejantes en nombre de la libertad, se gastan billones de dólares en armamentos, en ejércitos para imponer la libertad, pero, como dijéramos en capítulos anteriores, nunca la libertad se impone a la fuerza. Una cosa es ser libre y otra cosa es tener libertad. Es conveniente que este asunto lo estudiemos a nivel individual para comprender el profundo significado de la libertad. Un hombre no puede ser libre si en su interior lleva el yo del odio, porque siempre será esclavo del enemigo o de la persona con la cual no puede convivir, debido a que no armoniza, no se siente bien con esa persona. Una persona nunca podría ser libre si no acepta a sus semejantes tal como son, porque siempre vivirá mortificado por lo que no le gusta de las demás personas. Una persona no podría ser libre si tiene el vicio del alcohol, porque tiene que trabajar para mantenerse ese vicio. Una persona no puede ser libre si vive esclavo de los vicios y de las pasiones. Una persona no puede ser libre si es esclavo de los dogmas o fanatismos religiosos o políticos, porque siempre vivirá esclavo de las preocupaciones de cómo ganarle al adversario. Una persona no puede ser libre si se hace esclavo de los bienes que tiene. Una persona no puede ser libre si razona a todo instante sobre un pasado y añora un futuro incierto que no existe. Una persona no puede ser libre si no aprende a ubicar
en su justo lugar, sus pensamientos negativos, emociones negativas, pasiones negativas, porque ellas le mortificarán de instante en instante y no le dejarán tener paz. Todos estos puntos de vista nos hacen comprender que es necesario e impostergable empezar, desde este mismo instante y momento, a trabajar intensamente sobre todos esos elementos infrahumanos que en nuestro interior llevamos que no nos dejan tener paz. Antes de alcanzar la paz, tenemos que ser libres y para ser libres hay que eliminar el yo, el mí mismo, que tiene la conciencia atrapada. La paz es Dios en nosotros. Es necesario comprender que la libertad es algo íntimo. El hombre que es libre en su interior nunca sería capaz de entrar en las guerras o en las polémicas de los demás, debido a que, cuando se es libre en la parte íntima interna, ya no hay esa guerra interior y por ende, la libertad interior se refleja en la libertad exterior y toda guerra para este hombre o para esta persona resulta totalmente absurda. Resumen. Aquí trataremos de aclarar que la libertad es algo que se procesa internamente mediante el trabajo consciente. Se procesa en 5 puntos. 1. Liberarnos de esa falsa personalidad que tenemos egoísta. 2. Libertarnos de la mente terrena lunar. 3. Libertarnos de las emociones negativas. 4. Libertarnos de los instintos negativos. 5. Libertarnos del yugo del yo psicológico para que en nosotros nazcan los dos instrumentos del ser, intelecto superior y emoción superior. Lección número 7. El camino y la vida. En este tema trataremos de aclarar qué es la vida en relación a nuestro trabajo. La vida aparece en nosotros cuando nacemos y se proyecta en la horizontal. En los primeros años empezamos a formar nuestra personalidad. Queramos o no queramos, es una ley. Esa personalidad se forma de acuerdo al ejemplo que recibimos de las personas adultas que nos rodean y al medio ambiente en que nos encontramos. Si en el hogar recibimos maltratos en palabras o en hechos y nos dan mal ejemplo, eso se procesa en el subconsciente del niño para cuando sea adulto aparecer como una persona imitadora de lo que fueron sus primeros años de vida, de lo que allí aprendió. La vida, como ya dijimos, se relaciona en ese viaje de niño a adulto y de adulto a la vejez o a la muerte. Esa vida se hace muy mecánica porque se va llenando con las experiencias negativas de lo que vivimos, de las costumbres, los sufrimientos, los complejos, ubicando cada día la persona en situaciones más deprimentes y más inconscientes. Si la persona es adinerada o tiene poder, vive fascinada y creo que eso es todo, llegando el momento de morir sin haber logrado ser dueña de sí misma, sin haber logrado nada en relación a su aspecto espiritual. El camino es algo diferente, se sale de las leyes mecánicas en que la vida nos ha traído o nos ha ubicado. En el camino aprendemos el dominio de la naturaleza inferior y a fusionarnos con la naturaleza superior. En el camino aprendemos cómo cumplir las leyes o los mandamientos de Dios. En el camino aprendemos a producir la revolución de la conciencia, que nos lleva a un conocimiento objetivo real. En el camino aprendemos a producir un elemento de cambio para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. El camino va a la vertical porque, como ya dijimos, se sale de la mecánica de la vida y corresponde a un trabajo consciente. La vida en esta persona sigue existiendo, pero no en una forma mecánica, sino consciente, dirigida por la voluntad, la conciencia del amor que ejerce la persona, que va por el camino. La función de la vida en el ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir, sin haber logrado nada objetivo, para después de la muerte. La función del camino en la persona es sacarlo de la mecánica de la vida y del tiempo, y llevarlo conscientemente hacia su punto de partida, o sea, la integración con Dios. Resumen. En este tema trataremos de aclarar que, por la vida va toda la humanidad.
con algunas raras excepciones, debido a que vive una vida mecánica, sometida a las circunstancias por la conciencia dormida, que el camino es el que lo conduce a uno a ser consciente de sí mismo y a salirse de la mecánica de la vida. Por la horizontal va la vida, por la vertical se llega a Dios. Lección número 8. El árbol genealógico. En este día trataremos de hablar con ustedes sobre la ubicación que tiene la gnosis en relación a todos los cultos y religiones del mundo, exponiendo ante ustedes nuestros principios filosóficos, artísticos, religiosos y sobre todo científicos. Todo el conjunto de sectas, religiones del mundo, lo podríamos describir dentro de este gigantesco árbol, detallando en él mismo las partes fundamentales en que se cimientan todos los credos que tratan de llevar al hombre hacia eso que todos buscamos y que se llama Dios o al cielo. La gnosis, como expositora y practicante de una sabiduría trascendental del ser, depositaría a través de todas las edades de los grandes secretos o misterios que se encargan de llevar al hombre desde el punto de partida en que se encuentra, ubicándolo posteriormente frente a su origen o punto de partida en que otrora se encontraba. Nos queremos referir a ese ser superior o ser interno de todas las criaturas, Dios. La gnosis, como parte integrada de este árbol, tiene 4 enormes raíces, que las describimos de la siguiente manera. 1. La ciencia, aquella ciencia natural que Dios dotó a sus hijos, para vivir en armonía con sí mismos y con la creación entera. 2. La ciencia que lleva al hombre a ser consciente de sí mismo, a conocer el pasado, el presente y el futuro, a través de un eterno ahora o presente. Luego lo lleva con el arte, también ese arte natural enseñándonos a ser los arquitectos de nuestro mundo interior, haciendo una estructura solar, enseñándonos todos los pasos que necesitamos dar, como son: A. Aprender a pensar. B. Aprender a descansar. C. Aprender a alimentarnos. D. Aprender a escuchar. E. Aprender a enseñar. Para templar esa lira interior, que es nuestro cuerpo, para entonar las notas más sublimes de ese verbo encarnado de un hombre o una mujer, hija de Dios. 3. Como filosofía nos enseña a transformarnos para poder vivir y convivir en armonía con todo el mundo, aceptando cada persona como es, comprendiendo antes que querer ser comprendido y teniendo esa elevación de ánimo, altruismo y dinamismo que nos capacita contra todas las adversidades de la vida. 4. Como religión, nos enseña el cumplimiento del código de ética más perfecto que existe, que es el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, y nos exhorta, como virtud principal, el amor a la naturaleza y a nuestra hermana, la humanidad. De estos principios eternos han salido todas las organizaciones que tratan de conducir a un pueblo por el camino que conduce a Dios. Resumen. En esta lección trataremos de explicar que todas las religiones y sectas religiosas que hay en el mundo se encuentran adheridas a ese gran árbol genealógico, pero que ese árbol tiene unas raíces y un tronco de donde emana todo lo demás, porque es la ciencia de las ciencias. Raíces: ciencia, arte, filosofía, religión. Tronco: gnosis. Ramificaciones: católicos, rosacruces, teósofos, budistas, musulmanes, evangélicos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Lección número 9. Evolución e involución. La evolución y la involución son 2 leyes mecánicas de la naturaleza, las cuales trabajan en perfecta armonía, y lo que la una asciende a través de una evolución, la otra lo desciende a través de una involución. El ser estas leyes mecánicas nos indica hasta la saciedad, que nunca podrán llevar al ser humano a la salvación o a su autorrealización íntima del ser. Todo en el universo se sostiene por notas, desde el do, re, mi, fa, sol, la, si.
Cada una de estas notas ocupa un lugar en la creación y sirve para, a través de la vibración y la orientación sabia de los devas, instruir a las esencias que se encuentran haciendo conciencia de la ciencia que la rige en cada uno de los reinos, mineral, vegetal y animal. Cuando una oleada de evolución culmina en la nota Mi, calificando todos los exámenes, estas esencias se encuentran debidamente preparadas para incorporarse en organismos humanos. Pero es necesario aclarar que esta evolución ha sido el resultado de una involución anterior. Esta humanidad actual no quiere aceptar que somos el resultado de muchas idas y venidas, como retornos dentro de la especie humana, y que esos retornos tienen ciclos de vidas que son de 108 idas y venidas, con cuerpo humano, mientras en ese ciclo de tiempo, esa ciencia o alma no ha producido dentro de su estado interior un elemento de cambio y una revolución de conciencia que le permita despertar y entrar dentro de los parámetros o lineamientos que nos exigen nuestra liberación. Al cumplir este ciclo de tiempo y no haber hecho nada, gira la rueda del samsara y nos lleva en una descendente, saliendo del estado humano y de acuerdo al orden, pasando por el reino animal, reino vegetal, reino mineral, ubicándonos nuevamente a través de mucho tiempo y de sufrimientos espantosos, quedando reducido a una chispa divinal pura, porque el proceso o el paso por esos reinos, en forma obligada, se han ido desintegrando poco a poco todos los elementos infrahumanos. Yoes diablos, que no desintegró voluntariamente antes de involucionar. Esa chispa divinal se encontraba dentro de esos yoes diablos, que en el descenso al abichi o al abismo, la naturaleza los desintegró, como ya dijimos, con horripilantes sufrimientos. Al quedar la chispa desprovista del yo, queda lista para emprender un nuevo viaje por la evolución, empezando por el mineral, vegetal, animal, posteriormente humano. Si esta esencia, ya como humano, no produce una revolución de la conciencia, dedicándose a eliminar el yo y a formar una estructura solar física, vital, astral, mental y causal, se le repetiría el mismo hecho con las ya conocidas consecuencias, indicándonos con esto que las leyes de la evolución y la involución son para poder sostener en equilibrio la creación, la naturaleza, pero que, en ningún momento, sirve para la salvación o autorrealización. El ser humano, que quiera salirse del montón y de estas leyes mecánicas, debe disponerse a producir dentro de sí mismo su propio cambio, teniendo como base para esto los tres factores de la revolución de la conciencia. Muerte del ego, desintegración del yo, que es el que nos hace involucionar. Formación de nuestra estructura solar con la castidad científica, que es la que nos da la fuerza y voluntad en el trabajo, y el sacrificio por la humanidad, que es la que nos da la luz para alumbrar nuestro camino. Resumen. Aquí trataremos de aclarar que la evolución y la involución no son más que leyes mecánicas de la naturaleza, las cuales se encargan de llevarnos a través de estos dos viajes de subidas y bajadas y que, por ser leyes mecánicas, no nos pueden conducir a la autorrealización y a la unión con Dios. Hacemos énfasis en la revolución de la conciencia, que es la que nos lleva al conocimiento de sí mismos, al despertar de la conciencia para la unión con el ser. Lección número 10. Luz, calor y sonido. En este día trataremos de llegar hasta ustedes con un tema que concierne el trabajo que cada persona debe hacer para preparar su cuerpo físico y cuerpos internos con la firme resolución de realizar un trabajo. Es necesario comprender que todo en la vida marcha en un perfecto equilibrio, dadas las condiciones en que Dios ha hecho la creación. Al haber un desequilibrio en el planeta Tierra en relación al orden que está ubicado y en concordancia con las leyes que rigen el sistema solar, habría una catástrofe de incalculables proporciones. En vista de que el ser humano es un microcosmos indiscutiblemente, tiene sus leyes naturales y un ordenamiento para poder subsistir en armonía con la creación. El desequilibrio en que vivimos los seres humanos es el que ha originado una serie de alteraciones en relación a la naturaleza, en relación a la sociedad y en relación a la vida, cuando dañamos la naturaleza con el atropello a sus reservas como son la contaminación del aire, la eliminación de sus bosques, el envenenamiento de las aguas,
Esto produce reacciones en contra de la humanidad que son imposibles de evitar y ya las estamos viendo. Descomposición de la capa de ozono, terremotos, maremotos y a cada momento el ser humano se va abocando a su propia destrucción. Las alteraciones que se producen dentro del individuo por el mismo desequilibrio repercuten en la sociedad en odio, incompatibilidades, que terminan en guerras y en destrucción. Ese mismo desequilibrio repercute en la vida alterándose todo su funcionalismo, trayendo como resultado cientos y miles de males, enfermedades, hambre y dolor. Estos males no se pueden eliminar a nivel de masas porque éstas, por una ley de afinidad y conducta gregaria, tienen una misma tendencia de actitud. Esto es lo que origina lo que conocemos como karma conjunto y karma mundial, porque ha sido originado por las masas y las masas lo tendrán que pagar. Es necesario pensar en el cambio del individuo y para esto, como dijimos en el comienzo, es necesario comprender que la luz, el calor y el sonido son la manifestación de la tríada divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, expresados en toda creación. La luz actúa en toda creación, haciéndola tener vida propia y dándole lo que conocemos como el heliotropismo, o sea, el reflejo de la vida que allí existe, compenetrado con la luz increada. El calor actúa en la misma creación, dándole expresión a la vida y poniendo en actividad biológica el funcionalismo de ese organismo, sea planta, sea animal o sea hombre. El sonido actúa en la misma creación, dándole la inteligencia y ayudándolo a que conozca la ciencia que lo rige en el organismo en que se encuentra y, a su vez, estabilizándolo para que cumpla, en armonía con la creación, el lugar que le corresponde. El día que una persona sea capaz de aprovechar su propia luz para alumbrarse, despertará conciencia. El día que una persona sea capaz de aprovechar su energía sabiamente, con ese calor o fuego, se transformará de lunar a solar. El día que una persona sea capaz de desarrollar su propia nota musical mediante una transformación física e interna, se unirá con Dios. Resumen. Aquí, en este tema, trataremos de aclarar que la razón por la cual la humanidad tiene tanto desequilibrio mental, emocional y psicológico es debido a que se ha salido del ordenamiento que deberíamos tener en nuestro mundo planetario, cuerpo físico, en nuestra mente y en nuestra psiquis y que, por esta razón, nuestra vida o existencia choca con los demás mundos o personas que nos rodean. Luz, conocimiento de sí mismo y del cuerpo de doctrina. Calor, regeneración del cuerpo físico y cuerpos internos. Sonido, despertar de la conciencia. Lección número 11. El hombre y sus dimensiones. En el día de hoy trataremos de llegar a ustedes con este tema que nos ayuda a entender que el ser humano no consta solo de un cuerpo físico y un alma, sino que tiene una estructura física e interna que consta de un cuerpo físico, celular que conocemos en la parte tridimensional, un cuerpo vital que pertenece a la cuarta dimensión y es etérico y que, aunque no lo vemos con los ojos físicos, pero existe y es el que se encarga de estabilizar la vida en el cuerpo físico, ayudándolo a que asimile el prana de la naturaleza y dándonos el colorido lucidez que tenemos en el organismo físico. Esto debido a que el cuerpo vital recibe las vibraciones cósmicas y durante las horas del sueño se las transmite al cuerpo físico. Más allá del vital se encuentra el cuerpo astral o cuerpo de los sueños, como algunos le llaman. Este vehículo maravilloso, al que se le encarga de recoger en los mundos internos una serie de informaciones y experiencias que tenemos durante las horas de sueño y que, en las personas comunes y corrientes le llamamos sueños. En las personas de conciencia despierta ya no serían sueños, sino revelaciones o enseñanzas directas que reciben para la mejor conducción de su trabajo espiritual. Este cuerpo astral se desenvuelve dentro de la quinta dimensión y su contextura es protoplasmática. Este cuerpo astral en las personas que no han trabajado con su semilla, con su simiente lunar, es frío y, por esta razón, se le llama también cuerpo de deseos, porque a él se adhieren cientos o miles de fluidos o entidades diabólicas que subsisten en esa dimensión y que pertenecen a nuestra propia legión de yoes.
Estos son los que nos hacen tener pesadillas, sueños eróticos o sueños que no corresponden a nuestro comportamiento físico. Más allá de este cuerpo astral está el cuerpo mental, su contextura es molecular, y este también corresponde a la quinta dimensión en una escala superior. Es de aclarar que este cuerpo mental en las personas comunes y corrientes está fraccionado por los yoes pensadores y para poder integrarlo como cuerpo, necesitamos desintegrar el yo, o sea, los elementos pensadores que, de momento a momento, originan en nosotros los torbellinos mentales. Esta mente lunar también es fría, pero cuando trabajamos con la castidad científica, se llena de calor y de fuego, permitiéndonos así tenerla al servicio del ser y no del yo. Más allá de esta mente tenemos el cuerpo causal, que viene a ser el vehículo del alma. Este cuerpo se encuentra en la sexta dimensión. Esta dimensión es la que las gentes llaman el cielo. Esta dimensión es un mundo electrónico donde ya no hay sombra, donde existe la luz increada. Más allá de este mundo causal, existe la séptima dimensión donde, en este párrafo, no describiremos sus características ya que no corresponde a este nivel del curso. Es necesario que todas las personas que se interesen por el despertar y el conocimiento de sí mismo se den a la tarea de investigar para que comprueben en forma directa. Resumen. Aquí trataremos de dar a entender que el ser humano no consta solo de esta parte física, sino que tiene otros cuerpos, que se encuentran en las dimensiones superiores, que se penetran y compenetran con el físico, pero que no se confunden y que sí hacen parte de nuestra misma estructura y que son vehículos del mismo ser. Cuerpo causal, electrónico. Cuerpo mental, molecular. Cuerpo astral, protoplasmático, quinta dimensión. Cuerpo vital, etérico, cuarta dimensión. Cuerpo físico tridimensional, tercera dimensión. Curso de Gnosis, segunda parte. Venerable Maestro Lakshmi. Lección número 1. Trabajos con el yo psicológico. En este día hablaremos con ustedes un tema que se relaciona con el yo psicológico, para analizarlo, conocerlo, comprenderlo y eliminarlo. Primero que todo, es necesario hacer un análisis o estudio de nosotros mismos de cuál ha sido nuestra formación humana, nuestro comportamiento en el hogar, en la escuela, en el colegio y en la sociedad. Consideremos nosotros que hemos sido personas buenas, correctas y sinceras en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de sentir. Pues, querido oyente, después de este estudio, tiene espacio usted para responderse a sí mismo. ¿Alguna vez habrá sido usted peleador, pero alguna vez ha sentido deseos de pelear con alguien? Si me contesta afirmativamente, me está diciendo que no ha peleado, pero lleva dentro el yo de la pelea, de la rencilla, de la soberbia. Usted no habrá matado a nadie, pero alguna vez habrá intentado hacerlo o ha pensado hacerlo. Ahí está el yo asesino. Usted nunca habrá robado, pero al ver una cosa mal puesta, ¿ha pensado hacerlo? Usted nunca le habrá sido infiel a su esposa o a su esposo, pero ha mirado con malicia o deseo a otra persona. Ahí está el yo fornicario, adúltero. Usted dirá que no fuma, que no toma, pero si por su mente pasan deseos de esa naturaleza, ahí está el yo bebedor o fumador. Todos estos puntos nos ayudan a comprender la forma de investigar, de indagar y comprender dónde radica la raíz del yo, del ego y, por ende, de todos nuestros defectos. Un yo hoy es un pensamiento, mañana una emoción, pasado mañana un instinto y, al otro día, un hecho consumado. Después de conocer y comprender que tenemos el ego, empezamos el trabajo sobre la eliminación, que consiste en lo siguiente. Primero, un arrepentimiento sincero ante nosotros y ante Dios,
con la firme resolución de cambiar nuestra forma de ser y de vivir. Segundo, producir voluntariamente en cada uno de nosotros un elemento de cambio que nos permita conocer y comprender en qué momento estamos cometiendo errores para corregir. Tercero, tener continuidad de propósitos en el trabajo que vamos a hacer. Cuarto, ser muy sinceros con nosotros mismos. Quinto, trabajar mancomunadamente con la Divina Madre Kundalini particular, para que ella asuma la responsabilidad de irnos eliminando todo yo descubierto, conocido y comprendido. Resumen. Aquí trataremos de explicar qué es un yo, cómo conocerlo, comprenderlo, enjuiciarlo y, con la ayuda de la Divina Madre Kundalini, eliminarlo. Mostrar que, dentro de cada yo, hay una chispa de esencia. La necesidad de eliminar el yo para liberar la esencia. Enseñar que en una persona, desde que nace, se empieza a embotellar dentro de su propio mundo psicológico y que solo eliminando el yo podemos ser libres y tener individualidad. Lección número 2. Transmutación. En el tema de hoy hablaremos claro sobre lo que es la transmutación. La transmutación, como su nombre lo indica, es transformar una cosa en otra. Cuando llega un pensamiento negativo, nosotros seremos indiferentes ante aquello. Es decir, lo dejamos pasar porque sería absurdo en este trabajo consciente enfrentarnos con la tesis y la antítesis. Un pensamiento negativo se sabe que viene de un yo, por lo tanto, no merece ponerle un pensamiento positivo, ni mucho menos ponernos a conversar con ese pensamiento. Esta aclaración la hacemos para que usted, querido oyente, comprenda que el yo psicológico no se transforma, tiene que morir, porque es un diablo en nosotros. Esta personalidad que todos tenemos tiene que pasar por una simbólica muerte, ya que ella está hecha, condicionada por los miles de yoes que tenemos. Al ir muriendo el yo, ella se va transformando muriendo para, posteriormente, nacer una personalidad superior. La transmutación nos permite a nosotros utilizar sabiamente la energía sexual mediante la ciencia de la alquimia para producir en nuestro cuerpo físico e internos una revalorización, regeneración y solarización, convirtiéndose estos cuerpos en vehículos auténticos del ser interno de Dios. La transmutación nos permite cumplir con una necesidad biológica, una regeneración y una solarización de los cuerpos. Esto se consigue cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente disfrutando, sacramente, de este momento y retirándose sin derramar la energía. Este ejercicio, realizado diariamente, transforma radicalmente a la persona. Los solteros, hombres y mujeres, practicarán el Varroli Mudra y el Pranayama, que aquí se explica, para que transmuten su energía sexual y no tengan que eyacular su energía. Resumen. Aquí enseñaremos que el cuerpo físico es un laboratorio que produce y transforma energía, de momento en momento. Que la energía sexual es el elemento básico fundamental para generar la vida y por ende, para nuestra regeneración. Que hay que transformar esta personalidad densa que tenemos en una personalidad divina, que sea expresión de las virtudes del ser. Los pasos a seguir. 1. Transmutar nuestra energía sexual. 2. Transformar nuestras impresiones. 3. Transformar nuestros instintos. 4. Transformar nuestra personalidad. 5. Transformar nuestra forma de pensar. 6. Transformar nuestra forma de sentir. 7. Transformar nuestra forma de actuar. Lección número 3. El león y la balanza. En este día trataremos de hablar con ustedes un punto que concierne directamente al trabajo que cualquier persona se propone a realizar con la finalidad de salir adelante, poniéndose a paz y salvo con la justicia cósmica. En otros términos, diríamos,
pagando las deudas o karmas que tenemos, que hemos adquirido a través de las diferentes existencias que hemos tenido. A la justicia cósmica o celestial se le representa con dos símbolos los cuales tienen relación con el cobro y el pago de nuestro karma. Todo el mundo ha adquirido espantosos karmas que, por desconocimiento de cómo actúa la ley, no sabe qué hacer o cómo pagarlos. Algunas gentes creen que, cuando se comete un pecado y no volviéndolo a cometer, eso se borra y no es así. Otros creen o se nos enseña que, contándole los pecados a una persona, esa se los puede perdonar. Tampoco es así. Otros creen que, rezando, se quita de encima el karma o pecado. Tampoco es así. Otros opinan que todos esos desequilibrios que tenemos como son ira, orgullo, pereza, gula, lujuria, celos, etc., son normales y que nada de lo que hagamos por estos impulsos es pecado. Tampoco es así. Toda esta gama de situaciones se llama ignorancia, inconsciencia, desconocimiento de cómo actúa la ley cósmica en cada persona. Es necesario conocer y comprender que, para pagar el karma o los pecados que tenemos, hay que tener un ordenamiento, una disciplina y, sobre todo, voluntad, y tiene sus pasos precisos a seguir, que son, primero, tener un arrepentimiento firme y sincero. Segundo, eliminar el yo o los yoes que nos hacen pecar o cometer karma, porque si nosotros tratamos de pagar el karma que tenemos y no eliminamos los yoes que llevamos adentro, pues va a ser difícil o imposible dejar de cometer errores. Tercero, trabajar intensamente con el sacrificio, sirviendo a la humanidad, haciendo obras de caridad, siendo un buen hombre en el sentido más completo de la palabra. No olvide que hay una máxima que dice: haz buenas obras para que pagues tus deudas. Frente a cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida, tenemos una balanza donde nuestras buenas obras van al platillo de la derecha, nuestras malas obras van al platillo de la izquierda. Y así es que se define la calidad de la persona, porque es la balanza la que se encarga de decir, en el fondo, quiénes somos. Al león, símbolo del rigor de la ley, se le vence o se le combate con la balanza. Cuando la balanza está inclinada en nuestra contra, todos nuestros karmas o pecados los tenemos que pagar con dolor y sufrimiento. Cuando el fiel de la balanza se inclina a nuestro favor, el karma lo podemos negociar y pagarlo con servicio a la humanidad. Resumen. Aquí trataremos de explicar que todo karma o pecado hay que pagarlo y que a nosotros se nos muestra, a través de la balanza, la magnitud del karma que tenemos para pagar y que las dos formas de pagar karma son, con mucho dolor o sufrimiento, o con sacrificio por la humanidad. Que toda obra buena pasa al platillo derecho de la balanza y que toda obra mala pasa al platillo izquierdo de la balanza. Que la justicia, cuando nos va a cobrar el karma, aparece en forma de león que nos devora y que, cuando tenemos con qué pagar, vencemos a ese león con nuestras obras. Lección número 4. Paso a segunda cámara. En este día hablaremos sobre algunos aspectos relacionados con lo que es la aceptación de ustedes en nuestra institución. Hoy me pueden decir si en el ciclo de conferencias o instrucción que hemos tenido ha habido claridad, se ha comprendido, han visto ustedes la necesidad imperante de dar este paso de tanta trascendencia en sus vidas. Al haber la respuesta que sí, se le dirá a la persona que, después de este ciclo de conferencias e instrucción, deberá pasar a otro nivel donde encontrará otra forma de trabajo y pasará a ser miembro activo de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Para dar este paso necesita revestirse con una túnica que deberá ser de una tela de buena calidad de color azul cielo. Esta túnica representa el vestido del alma. El color azul cielo representa el color del infinito y el amor del ser. Debe revestirse con un cordón ceñido a la cintura de color blanco, que representa la voluntad y la seguridad de sí mismo. Unas sandalias de color negro que representan el dominio de la naturaleza inferior, fuerza negativa.
Al ingresar al santuario va a encontrar a un guardián, el cual deberá saludar con las palabras Yaquín, girando la cabeza a la derecha, y Boaz, girando la cabeza a la izquierda, y diciendo, paz inverencial, con la mano extendida hacia adelante. La palabra Yaquín, que está a la derecha, quiere decir santo afirmar. La palabra Boaz, que está a la izquierda, quiere decir santo negar. Y el paz inverencial hacia adentro, el santo conciliar. El paz inverencial quiere decir paz en el corazón. Posteriormente, le será leída una ceremonia ritualística en la cual el neófito deberá estar con los ojos vendados, indicando que toda la ceremonia que, a continuación se le va a hacer, tiene en su contenido los pasos esenciales o necesarios para su regeneración y despertar de la conciencia. Durante esta ceremonia el neófito debe estar muy atento para recibir con la conciencia el significado de esta magistral ceremonia que, como ya dijimos, está directamente dirigida a todo el trabajo que se necesita realizar en la gran obra. Resumen. Aquí trataremos de explicar la necesidad de estar bien definidos, claros en el paso que vamos a dar, explicando que no se trata de estados emocionales, sino de un trabajo serio que la persona debe realizar. La gnosis nos da la orientación para hacerlo, el ser interno nos da el impulso, nosotros debemos poner la voluntad. Lección número 5. La esencia o la conciencia. En el tema de hoy trataremos de llegar hasta ustedes con un tema donde trataremos de llegar a la comprensión de que el ser humano actual no tiene dentro un alma, como se nos ha dicho, sino que tiene una chispa de alma que se llama esencia y que traducido en hechos es conciencia. Si tuviéramos un alma integrada, el ser humano sería incapaz de cometer tantos errores y violaciones de la ley. El alma es una parte del Dios interno y ella obedece en su totalidad la voluntad del Padre. Nosotros hemos sido dotados de una esencia, pero, debido a la mecanicidad en que hemos caído y, a medida que ha nacido en nosotros la legión o el yo pluralizado, cada yo ha agarrado una parte de esencia, la ha atrapado en su interior y esto ha hecho que nosotros tengamos la conciencia dormida y no podamos ser dueños de nosotros mismos, porque el yo psicológico maneja la mente y las emociones, y se encuentra ubicado en nuestro país psicológico. Cuando nosotros emprendemos un trabajo serio sobre sí mismos, vamos desintegrando el yo y liberando proporcionalmente la esencia, que se encuentra embotellada en el yo, y esas partículas de esencia liberadas se van sumando a la esencia o chispa divinal. Cuando toda esa esencia que llevamos dentro ha sido integrada, pasa a unirse al alma, y solo en ese momento pasamos a ser personas reales, verdaderas, con alma, desde luego. Este trabajo tiene que ser o llevarse al unísono con la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser, o cuerpos solares, que servirán de vehículo de esa alma. La conciencia, mientras la esencia está embotellada por el ego, no puede despertar, así que nos podemos atrever a decir, sin temor a equivocarnos, que la humanidad actual tiene la conciencia dormida, maneja una muy baja proporción de conciencia. Se ha confundido el intelecto con la conciencia. Una persona puede llegar a ser muy intelectual, pero eso no le garantiza que su conciencia está despierta. Se sabe relacionar muy bien con el mundo en que anda, pero está muy mal relacionado con el mundo en que vive, o sea, su cuerpo físico, su mente y su psiquis. Resumen. Aquí trataremos de explicar que el alma no está encarnada en la persona todavía. La esencia es una chispa del alma, pero que se encuentra fraccionada por el yo psicológico. El porcentaje de conciencia que tenemos tiene concordancia con la proporción de esencia que no está embotellada en el ego. Es necesario crear alma a través de la revolución de la conciencia, desintegrando el yo y fabricando cuerpos solares con la castidad. Lección número 6. Los tres cerebros. El día de hoy trataremos de llegar hasta ustedes con un tema que ilustrará y llamará a la reflexión sobre lo que son los tres cerebros que cada persona tiene, con sus características particulares y, sobre todo, con su propia autonomía. La gnosis nos enseña a conocer el mundo en que vivimos, o sea, hombre, conócete a ti mismo.
Al hablar de tres cerebros, trataremos de profundizar en la característica de cada uno de estos para poder explicar el fenómeno que se sucede en las personas con conciencia despierta y las personas con conciencia dormida. Primero, cerebro pensante. Este lo conoce todo el mundo. Sabemos que se encuentra en la cabeza. Sabemos que este cerebro es el asiento de la mente y que la mente piensa y nos sirve para pensar. Cuando digo que la mente piensa, es porque ella origina pensamientos que los impulsa el yo psicológico. En ocasiones nosotros queremos no pensar, pero ella nos impone los pensamientos. Estos son egos, yoes, pero a veces nosotros queremos pensar en algo y ella nos sirve para eso. En estos tiempos, la mayor parte de la humanidad se ha vuelto demasiado pensadora por la mecánica en que vivimos. La mente, con sus múltiples pensamientos, nos quema gran potencialidad de energía. Segundo, cerebro motor. Se encuentra ubicado en parte superior de la columna espinal. Este cerebro es el que dirige todos los movimientos de la máquina humana. Este cerebro también tiene su autonomía porque lo hemos visto accionar una máquina, accionar reflejos y todo tipo de movimiento en una forma autónoma, diferente a lo que estamos pensando o estamos sintiendo. Este cerebro también tiene su autonomía porque lo hemos visto accionar una máquina, accionar reflejos y todo tipo de movimiento en una forma autónoma, diferente a lo que estamos pensando o estamos sintiendo. Este cerebro tiende a atrofiarse con la vida sedentaria y se estimula demasiado con los ejercicios forzados, produciendo con esto grandes esquemas de energía, restando con esto capacidad y vida al cuerpo físico. Esto que aquí estamos diciendo nos hace comprender que los extremos son malos. Mucha quietud es nociva y el exceso de ejercicio o esfuerzos también es nocivo para la vida. Tercero, cerebro emocional. Se encuentra a la altura del plexo solar. Este es un centro demasiado complicado porque él recibe, de momento en momento, diferentes tipos de impresiones que, si nosotros no sabemos tener ubicación, nos llevan a tener grandes desequilibrios, fascinaciones, identificaciones que producen quemas de energía y nos sumergen en un profundo estado de sueño o inconsciencia. El cerebro emocional, como los otros cerebros, también es autónomo en su funcionalismo. Muchas veces nosotros estamos pensando en una cosa con el cerebro pensante, pero el cerebro emocional está sintiendo totalmente otra, mientras que el cerebro motor está manejando cualquier tipo de movimiento, explicándonos esto que los tres cerebros de la máquina humana están siendo dirigidos o movidos constantemente por yoes diablos que llevamos dentro, que no están sujetos o sometidos a nuestra voluntad. El día en que nosotros, seres humanos, despertemos conciencia, estos tres cerebros obedecerán estrictamente y por ende estarán al servicio de nuestro ser interno. Resumen. Aquí trataremos de explicar que en nosotros existen tres cerebros, que casi nadie los conoce y, por ende, no se saben manejar. Nos queremos referir al cerebro pensante, cerebro motor y cerebro emocional, y explicar que, en una persona inconsciente, estos cerebros trabajan independientemente al servicio del ego, pero que, en una persona despierta, estos cerebros obedecen a la voluntad y están al servicio del ser. Lección número 7. El ser y el saber. Hoy vamos a tratar con ustedes un tema donde definimos las dos formas en que se ha encontrado la humanidad a través de los tiempos. El ser humano se ha lanzado a la conquista del saber y ha logrado grandes avances en la parte intelectiva, en la parte artística, en la ciencia material, pero todo esto con base al saber. Todos los avances que en estos tiempos nos da la civilización, la cultura, tienden a enriquecer los conocimientos de la persona hacia el saber, dándole prioridad, como ya dijimos en otros capítulos, al estudio de la anatomía humana, al estudio de la célula del átomo, al estudio del espacio exterior, hasta llegar a pensar que prácticamente todo está estudiado y conocido. Esto corresponde al saber, pero
¿Se ha detenido el ser humano a estudiar y a pensar cuál es la razón por la cual está aquí? ¿Qué es la vida y de dónde venimos? ¿Y hacia dónde va? ¿Se ha detenido el ser humano a estudiar la razón por la cual todos los fenómenos que estudia externamente, dónde tienen su origen? Así como es enigmático el estudio del exterior, porque esto solo se conocería a través de la conciencia despierta, asimismo, de enigmático es el mismo que encierra el hombre. Nos queremos referir al ser. El día que el ser humano se proponga desarrollar dentro de sí el ser y el saber, se hará sabio, se hará hombre consciente, conocerá el origen de la vida, del hombre, de los mundos, porque estos dos aspectos del ser y del saber le hacen comprender dónde está el origen y la razón de todo lo que existe. El desarrollo del ser no se consigue en universidades, en colegios. El desarrollo del ser se consigue con la eliminación del yo psicológico, con la muerte del ego y el despertar de la conciencia. Resumen. Aquí trataremos de explicar que en una persona mecánica se desarrolla más el saber que el ser, y hay un desequilibrio, pero que, en una persona despierta, el ser y el saber se desarrollan en valores equivalentes, trayendo equilibrio y permitiéndole desarrollar el intelecto superior y la emoción superior, que son dos columnas torales, las cuales son el soporte de un conocimiento objetivo, de un cuerpo de doctrina y, por ende, de una persona superior. Lección número 8. El centro de gravitación. En el tema de hoy vamos a hablar con ustedes algo que nos lleva a la reflexión y a la comprensión de cómo estamos ubicados en relación a la vida, en relación a la sociedad y en relación a nosotros mismos. La mayoría de las gentes están formadas de acuerdo al parecer de la familia, del papá, de la mamá, de sus hermanos, etc., que le han infundido determinados temores, inseguridades, y eso hace que la persona tenga una forma de ver la vida muy negativa. El intelectual tiene su centro de gravitación en la mente, en el intelecto. El adinerado tiene su centro de gravitación alrededor de su dinero y de sus bienes. El delincuente tiene su centro de gravitación alrededor del delito. El político tiene su centro de gravitación alrededor de su partido, de su ideal y de su posición. El religioso tiene su centro de gravitación alrededor de su creencia, de su fanatismo, de su dogma, que él llama fe, y el campesino tiene su centro de gravitación alrededor de su agricultura y de los rudos trabajos que tiene que realizar. Todos estos aspectos en que se desenvuelve la sociedad es el conjunto de situaciones, problemas que constituyen una vida agitada, difícil y amargada, donde cada quien se interesa únicamente por su situación, y no por un bien común, que sería lo ideal en una humanidad cristiana. Debido a este fraccionamiento, pluralidad de opiniones y de sentimientos, es que nadie le quiere dar la razón a nadie. Solo se ve el interés de cada persona y no se ve la necesidad de la comunidad. La persona que se propone hacer un trabajo de regeneración y de transformación forma su centro de gravitación en el corazón, permitiendo así que la luz del ser, la comprensión del ser y el amor del ser le den claridad y la ubicación que debe tener consigo mismo y con la humanidad. La persona que aprende a tener su centro de gravitación en el corazón aprende a respetar el derecho ajeno, aprende a enseñar con el ejemplo y sabe aprender de todo el mundo lo bueno que le enseñen para ser un ciudadano útil a la sociedad. Resumen. Aquí trataremos de explicar que toda persona inconsciente o mecánica forma un centro de gravitación alrededor de lo que considera que para él tiene más importancia: el dinero, su posición social, su núcleo familiar, su nacionalidad, su partido político, su religión, y olvida a su ser interno. Pero la persona consciente gravita alrededor de su corazón y de allí desarrolla todas las actividades de su vida, desde luego, con mucho equilibrio y amor.